Acá como la idea en ALADE se nos había ocurrido esta semana, bueno, la semana que viene les adelantamos que casi seguro va a ser otra excelente exposición, ya lo vamos convocando, aprovechamos, sobre el régimen legal en el rugby, la va a dar el doctor Adrián Vázquez, que fue abogado de la UAR, el tema va a hablar de los jaguares, digamos, su situación actual, el tema contractual, así que va a ser muy interesante enfocada al rugby. Volviendo al día de hoy, el tema lo elegimos porque, bueno, uno, como todos, vamos viendo la actualidad, y vimos el caso de ese jugador uruguayo, no importa los nombres porque es anecdótico, que está por romper el contrato de trabajo con un club argentino, en base, en teoría, a la falta de pago de los salarios. Entonces eso nos disparó la idea que en realidad el futbolista uruguayo tenía dos alternativas y dos regímenes jurídicos. Y por eso retomamos eso para darle, digamos, cuerpo y forma a la charla de hoy, enfocada a la indemnización. Entonces, hay dos regulaciones, una para el ámbito internacional y otra para el ámbito nacional. Para el ámbito internacional, como todos sabemos, ¿cuándo se va a aplicar? Cuando hay un jugador de una nacionalidad y el club empleador es de otra. O cuando son de la misma nacionalidad, pero la ruptura del contrato, a la ruptura le sigue un contrato de ese mismo jugador con un club de otra federación. Ahí podemos tener la internacionalidad y podríamos aplicar el reglamento de FIFA que vamos a ver ahora. La otra alternativa es el régimen nacional. ¿Cuándo aplica? También, cuando hay un jugador argentino, en este caso argentino, de la misma nacionalidad, y el club de la misma nacionalidad, o jugador extranjero con club de la nacionalidad de la jurisdicción donde se esté planteando el conflicto, porque el jugador prefirió ir a la justicia ordinaria donde esté trabajando en vez de ir a FIFA. O sea, serían las dos alternativas. Entonces, yo voy a hablar la parte de FIFA y Norberto, como él dijo, la parte nacional. En FIFA, siempre cuando entramos en estos temas, yo trato de hacer mi apreciación sobre la dudosa legalidad de que FIFA pueda reglamentar estas cuestiones, porque FIFA, en el fondo, en sus artículos 13 a 17, 18 un poco menos, pero también, es el capítulo de estabilidad contractual, pero en el fondo lo que está haciendo ahí es regular distintas causales de extinción del contrato y sus efectos económicos e indemnizatorios, que estas cuestiones suelen ser de orden público laboral. Entonces, que lo regule una federación, no deja de ser más que eso una asociación civil, y encima que solo representa a la patronal, genera dudas jurídicas. Pero más allá de esta apreciación, vamos a entrar al artículo 17. Lo primero para resaltar es que si la ruptura, porque el artículo 17 habla de las consecuencias económicas por las rupturas anticipadas sin justa causa, la realice la ruptura el jugador o el club. Una primera advertencia que da es que en caso que la ruptura se genere por culpa del club, el club, si hubiera tenido derecho a, digamos, reclamar la indemnización por formación, lo pierde. O sea, si se extingue el contrato por culpa del club, hubo un caso hace un tiempito, un jugador Gutiérrez que rompe el contrato con San Lorenzo, bueno, San Lorenzo pudo, ahí está, el debate era quién había roto el contrato, si el jugador o el club, como el TAS dijo que había sido el jugador, además de pedir la indemnización, San Lorenzo, por la ruptura del contrato, pudo reclamar la indemnización por formación. Si hubiera sido al revés, San Lorenzo se quedaba sin la indemnización por la ruptura del jugador y tampoco podría haber reclamado la indemnización por formación en caso que corresponda, ¿no? Obviamente. Bueno, primer tema. Segundo tema, ¿cómo estructura este esquema indemnizatorio la FIFA? Dice que salvo que el contrato diga otra cosa, palabras más, palabras menos, la FIFA va a establecer un sistema de criterios para fijar esa indemnización. Pero vamos a detenernos en la primera parte, salvo que el contrato dijera algo. ¿Qué cuestión nos está introduciendo la FIFA ahí, con esas 5 o 6 palabras? Toda la problemática de las cláusulas de rescisión, denominadas cláusulas de rescisión. O sea, son esas cláusulas que pactan las partes, jugador y club, al momento de firmar el contrato. Si eso está
acordado, la FIFA en principio se corre y genera validez ese acuerdo de partes. Entonces, brevemente, obviamente que esta es una reunión que vamos a hablar sintéticamente, no da para extenderse demasiado, pero para tener por lo menos un esquema. Estas cláusulas, con el paso del tiempo, le fueron dando distintos nombres. La verdad es que hay tantos nombres como árbitros del TAS, como gente que escribe, cláusulas de rescisión, cláusulas penales, cláusula de multa penitencial, cláusula de salida, cláusula de compra. Bueno, le van poniendo distintos nombres según sus contenidos, pero, digamos, hay un mínimo consenso, mínimo, que podríamos hacer una doble clasificación genérica y amplia. Una, que son las cláusulas de salida, en las cuales se establece que el futbolista, pagando tanto, se libera del contrato, y otra es cuando se denominan cláusulas penales, en las cuales se establece una penalidad por romper el contrato. Ya no es para liberarse del contrato, que es una opción que tiene el futbolista, sino que es una penalidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En estas cláusulas de salida, me acuerdo y quiero traerlo a Yedo Yahweh, profesor que fue profesor mío, director de tesis, pero en los años 90, él, desde su mirada civilista, él ya decía que las cláusulas denominadas de rescisión, en realidad, no eran un incumplimiento del contrato, sino que era un cumplimiento del contrato, era la forma alternativa de cumplir el contrato. Una opción es prestando el servicio el futbolista en forma normal. Y la otra forma de cumplir con el contrato es ejecutando esa cláusula en la cual le permitía liberarse del contrato. Hoy, varios años después, el TAS lo toma como una de las alternativas, y entonces, ¿qué efecto genera esas cláusulas de salida? En principio, obviamente que siempre va a depender de cada árbitro del TAS, de cada panel, de un montón de circunstancias, pero en forma genérica podemos decir que esas cláusulas de salida en principio no pueden ser moderadas por las partes, porque es una especie indirecta, oblicua de precio de transferencia. No lo establece como una penalidad, sino como un precio para poder irse, una compra de su salida, en el fondo. Está hablando de forma genérica y grotesca, no es exactamente compra de salida, obviamente, ¿no? El criterio estamos hablando. Y esa sería, y no debería tener sanciones disciplinarias si el jugador ejecuta esa cláusula. Las otras cláusulas, las penalizadoras, en teoría, y el concepto es que se está penalizando al futbolista por extinguir el contrato. Y en tal caso, sí hay muchos antecedentes en los cuales el tribunal en cuestión, en caso de conflicto, modera las cantidades. Hay correr más riesgos, porque obviamente si es una cláusula penalizadora tiene que estar en algún punto enmarcada en distintos parámetros. Es muy interesante el laudo del Club Tigres contra Gastón Fernández y Estudiante de La Plata, en el cual había una cláusula de 6 millones de dólares de penal, y sin embargo ese panel la redujo a 800.000, porque tomó distintos criterios. Dice, bueno, 6 millones es abusivo. Todo esto, estas reducciones lo hacen en general los árbitros del TAS en base al artículo 163 del Código de Obligaciones Suizo, que permite a los tribunales moderar las cantidades cuando resultan abusivas las cláusulas penalizadoras que fueran. Obviamente no habla solo del Código de Obligaciones del tema de deporte, habla en general. Entonces toman ese precepto suizo para aplicarlo en estos temas. Entonces, ¿qué tomó de parámetros? Digo porque todas estas cuestiones nos pueden servir a nosotros para el día de mañana cuando redactemos contratos, hagamos las previsiones, si nos tocan pleitear en donde fuera, son parámetros interesantes. El tribunal ahí decía, a ver, la cláusula penalizadora es 4 veces superior a lo que iba a ganar el futbolista en los 3 años del contrato de trabajo. Ya se habían consumido 2 años de contrato, entonces no puede ser la penalidad igual si la hubiera roto el día 1 el contrato que ya habiendo transcurrido 2 años y quedando solo 1 año. Entonces, son temas a considerar y por eso a veces se aconseja que cuando se decide fijar una cláusula de rescisión, para que no, digamos, sea afectado a una eventual reducción, que la cláusula tenga distintos valores año por año, ¿no es cierto? No la misma para toda la duración del contrato de trabajo. Bueno,
volviendo, cláusulas penalizadoras pueden ser moderadas por el tribunal y ahí sí se podrían aplicar las sanciones deportivas que vamos a ver en un momentito. Bueno, sí, el fijar o no una cláusula de rescisión también es una decisión importante a la hora de firmar el contrato, porque no es decir, bueno, me cubro, le pongo una cláusula de rescisión como club, ¿no? Muy alta, total, después si la transferencia es por menos, lo negocio. Bueno, estamos viendo que puede ser moderada esas cantidades, y uno puede quedarse sin una cosa sin la otra, porque cuando te moderan, vos decís cláusula abusiva, te lo van a moderar por parámetros más objetivos, y quizás esa indemnización que te quede luego de moderada resulte menos monto que si hubieras negociado una transferencia. Por eso no hay una solución mágica y única para esto. Pero bueno, son los riesgos que hay que asumir y nada. Luego con el diario del lunes veremos si se acertó o no, pero hay que tener todos estos criterios antes de decidir si ponemos o no una cláusula de rescisión. Después estoy recordando algunas cuestiones de estas cláusulas de extinción, como el caso Alario, si la cláusula se ejecuta dentro si tiene que tener un monto mayor. Bueno, contractual hay que pactarlo en forma precisa. Quitamos esta primera variante, volvemos al artículo 17, viene todo lo que hay, así sintéticamente, obviamente, ¿no? De esa frase, salvo que el contrato diga lo contrario, o pacte algo en relación a esto. Ya ahora sí la FIFA dice, si no el contrato no dice nada, bueno, vamos a establecer los parámetros para fijar la indemnización. Pero acá arranca diciendo que es para ambas partes. Y ahora los criterios que vamos a ver los establece para las dos partes. Sin embargo, después vamos a ver con la posterior reforma, quedó para solo una de las partes, para los clubes. Pero eso no lo modificaron. Para ambas partes. Pone 3 criterios. Legislación nacional, características del deporte y las cuestiones, criterios objetivos. 3 parámetros que la verdad que no dicen nada. Uno se pone a pensar qué está diciendo. Solo la legislación nacional, que parece más claro. Pero bueno, vamos a intentar hacer un análisis de lo que fue diciendo el TAS respecto de cada uno de estos parámetros. Y vamos a ver cómo se va abriendo cada tema, a su vez se abre en otro campo y así sucesivamente. Por eso terminamos en un esquema muy inseguro jurídicamente, porque una vez que nos metemos en un conflicto de estos, son tantos los parámetros y tan poco precisos que uno cuando entra no tiene la más remota idea qué le puede pasar en uno de estos procedimientos. Entonces, consigna, pero el TAS en muchas ocasiones se ha encargado de no aplicar la legislación nacional, a veces directamente ni la consideró. Pero en otras la considera, pero dice que como es un tribunal suizo, ellos tienen que validar esa norma nacional respecto de la legislación suiza. No del orden público suizo, sino solo la legislación suiza ordinaria. Bueno, y a veces utilizan ese ardid o criterio para no aplicar la legislación nacional. Así que no resulta muy usual que en este tipo de conflictos se aplique la ley nacional, en este tipo de indemnización por ruptura unilateral. Eso es en legislación nacional. Característica del deporte. Bueno, si hay algo que define nada, es esto. ¿Qué es característica del deporte? ¿Qué significa? Bueno, este concepto lo utilizó el TAS en alguna oportunidad para incorporar ahí el criterio del daño deportivo. El daño deportivo que, ¿se acuerdan en el caso Matusalem? ¿Cuál era el daño deportivo? Que el jugador extingue el contrato pocos días antes de empezar tanto el campeonato ucraniano, el Shakhtar Donetsk, pero como el inicio de la Champions League. El equipo se había armado, un poco le era la figura, en base a él era el centro delantero, el jugador relevante, y la ruptura la hace un par de días antes y no le dio margen al club a hacer un reemplazo adecuado a la altura de sus características. Reemplazaron a otro jugador, un buen delantero boliviano, pero claro, fue muy encima del inicio del torneo. Entonces ahí ese panel consideró que hubo un daño deportivo propio y específico de este deporte. Entonces, acá
en estos laudos, en este y en otros que incorporaron el daño deportivo, se fijó un parámetro claro, en base a una interpretación del Código de Obligaciones suizo en el capítulo del contrato de trabajo. Dice que en este tipo de daños, obviamente no habla de daño deportivo, el Código de Obligaciones, sino que lo extrapolan y sacan el criterio de la norma general, dicen que hay un máximo de indemnización por este rubro de 6 meses. Más de 6 meses no puede aplicarse por este rubro. Ahora, el problema es 6 meses de qué contrato, del club, de donde está saliendo, o del nuevo club. Bueno, hay laudos en los dos sentidos. Hay laudos que dicen que hay que establecerlos en base al club, al salario que tenía con el club que está rompiendo el contrato, y otros en el de destino. Otro pequeño grano más de incertidumbre cuando entramos en este tipo de procedimientos. Bien, el tercer tema, el tercer parámetro, los criterios objetivos. Bueno, la FIFA, como todos sabemos, ahí ya fija una serie de criterios objetivos que se pueden tener en consideración. La remuneración del futbolista, la remuneración que falte del contrato desde la ruptura hasta que finalice, con un máximo de 5 años, el tema de prorratear el precio de la transferencia por el tiempo consumido del contrato, palabra más, palabra menos, este es el concepto, ahí se aplicó, ¿se acuerdan? En el caso de Ortega, entre otros, que se fijó el precio de la transferencia y se le redujo cuánto se consumió del contrato en forma proporcional, y se amortizó esa parte del precio. Y todo lo que faltaba del contrato, hicieron la cuenta con lo que faltaba del precio de la transferencia. Y luego, si esta ruptura se hizo dentro o no del periodo protegido, como sabemos todos, los contratos que se firman menos de 28 años, son los primeros 3 años del contrato, y si se firma después de los 28, los primeros 2 años del contrato son periodos protegidos. Ahí se puede incrementar la indemnización. Ahora bien, ¿estos son los únicos criterios objetivos? No. El TAS, en sus decisiones, dice que esos son referencias, y que el TAS se irroga la facultad de crear nuevos criterios objetivos. O sea que una vez que entramos en estos procedimientos, vamos a quedar a merced de la imaginación o los criterios de cada árbitro puntual. No tenemos parámetros precisos. Fíjense que cada árbitro puede poner, bajo el paraguas del criterio objetivo, poner el concepto que se les ocurre. Algunos de estos otros criterios que fueron apareciendo en distintos laudos del TAS, tenemos el valor de reemplazo, que significa cuánto costó reemplazar al futbolista que rompió el contrato por el nuevo jugador. Aquel fue, ¿se acuerdan el caso de Udinese contra De Santis y el Sevilla? Que otra vez, estas indemnizaciones terminan siendo, siempre bromeamos en la diplomatura, en los cursos que damos con Alberto, cuando llegamos a este punto, a veces decimos, es más sencillo recibirse de ingeniero nuclear que poder tener una precisión de cuánto puede ser esta indemnización. Fíjense, en este caso de Udinese, ¿cómo compusieron la indemnización? ¿Cuánto costó contratar 2 nuevos arqueros? Era un arquero, De Santis. Los 2 nuevos arqueros, uno de ellos es Andanovic, el actual arquero del Inter, y el otro Chimenti, otro portero, otro arquero. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó el salario de estos 2 jugadores? Y a eso le redujeron cuánto tuvo que, digamos, el club Udinese, qué beneficio tuvo de no pagar los salarios que faltaban del contrato al propio De Santis. O sea, le restó todo lo que se ahorró de pagarle a De Santis. ¿No? Unos parámetros y unos criterios realmente bastante incomprensibles desde el punto de vista de derecho general, ¿no? Cómo se armó esa indemnización. Te pueden aplicar de todos estos criterios 2 si le restan el otro, entonces nunca podés saber medianamente qué te espera en este tipo de rupturas. Bien, ese fue valor de reemplazo. Otro criterio objetivo, que en algún lado del TAS apareció, es el valor de mercado. Bueno, ¿cuánto cuesta este futbolista que rompió el contrato en el mercado? ¿Y cómo fijamos el precio en el mercado? Bueno, ahí puso en el laudo de Matusalén mismo algunos criterios. Por ejemplo, ¿cuál es la cláusula de rescisión que firmó este mismo futbolista en el nuevo club a donde fue? Entonces, el criterio es,
si el nuevo club a donde fue entiende que el valor de mercado de este futbolista es tanto, entonces indemnizame a mí como club anterior por ese mismo monto. Otra forma de fijar valor de mercado lo dice a través del seguro que puede sacar el futbolista por lesiones, seguro de vida, que se establecería que el club le saca al jugador. Hay también un cierto parámetro del valor de mercado. Y otro parámetro quizá que incorporó también el TAS es lo que ellos denominaban el lucro cesante. ¿En qué consistiría? En si el futbolista extingue el contrato, siempre antes del tiempo acordado, y había llegado una oferta por un precio de transferencia por ese futbolista. Entonces, como él rompió el contrato, frustró esa transferencia y por lo tanto tiene que reparar con ese precio. Ese fue el caso del futbolista egipcio El Hadari, entre otros. Así que como ven, la cosa se complejiza muchísimo para poder fijar en forma medianamente criteriosa una indemnización de este tipo. Y a todo eso, a esta ensalada de criterios, de cómo utilizarlos, fueron apareciendo dos criterios rectores mayores como marco general para ver cuáles de estos aplicamos. Uno fue un primer momento de los lados del TAS sobre estos temas, que se recuerdan habían sido aquel caso Webster, uno de los primeros, que claramente el tribunal dijo, no miren, acá esto es una relación laboral. El futbolista debe saber, cuando rompe el contrato, medianamente cuánto tiene que pagar. Tiene que tener una cierta certeza de cuánto debe pagar. Él o el nuevo club que lo contrate. Entonces, fijó parámetros claros. Dijo, bueno, lo que falta del contrato, el jugador rompe el contrato, todo lo que faltaba del contrato, esa es la indemnización que tiene que pagar. Pero el criterio era laboralista, diciendo, tiene que haber parámetros y criterios claros al momento de fijar la indemnización. Se ve que eso duró poco, y a los siguientes laudos, ya el criterio del TAS fue exactamente el contrario. Empezaron a utilizar la teoría del interés positivo. El interés positivo, que es una construcción doctrinaria, en teoría el concepto es que el que extingue el contrato, en forma genérica, ¿no? Para cualquier tema, debe dejar en la misma posición económica al perjudicado como si se hubiera cumplido el contrato. O sea, tiene que repararle y dejarlo en la misma condición económica como si el contrato se hubiera cumplido íntegramente. Bueno, este criterio me parece, utilizable en cualquier caso para otro tipo de cuestiones, y no para indemnizar laboralmente o de una indemnización emergente de un contrato de trabajo. Esto puede ser, por ejemplo, para alguien que fabrica bicicletas, sabe que fabrica 10 al día, rompió el contrato 2 años antes, hay tanto material que se compra, el perjuicio es tanto, es clarito. Ahí es fácil determinar, o razonable, determinar cuál es el interés positivo. Ahora, distinto en una relación laboral de un futbolista. ¿Qué es dejarlo en la misma posición si falta 3 años de contrato? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será el contrato dentro de 3 años? Ese jugador tiene el mismo valor, se lesionó, no hizo más un gol. ¿Cómo lo dejamos en la misma situación de algo tan variable? Por lo tanto, me parece que es un paraguas que se utiliza para fijar indemnizaciones muy altas, utilizando los criterios que recién estuvimos viendo. Bien, esto básicamente son los elementos que utiliza la FIFA para fijar la indemnización ante una ruptura anticipada. Pero después hace un vuelco importante con las últimas reformas de hace 2 años, una de las reformas, ya dice, bueno, estos criterios, cuando el beneficiario sea el jugador, tendrán el siguiente resultado. Por lo tanto, lo que hasta este momento estuvimos hablando, y siempre fue para las dos partes, estos mismos criterios podían ir para un lado o para otro, ahora hace una mutación y dejó esos criterios solo en favor de los clubes. Pero para los jugadores solamente lo dejó en un, escenario tasado. Ya no están todos estos parámetros. Dice, bueno, estos criterios hay que usarlos de esta manera. O sea, dejó 2 sistemas. Por eso creo que quedó una redacción incongruente el artículo 17 con la reforma. Creo que es eso que debería decir la indemnización cuando es en favor del club y poner los parámetros que vimos recién. La indemnización cuando es en favor del jugador son los que veremos ahora. Pero bueno, quedó de una forma incongruente hoy en día.
Bien, cuando la ruptura es provocada, promovida por culpa del club, ¿cuál es la indemnización a favor del jugador? Bueno, básica, es el valor residual del contrato. Desde el momento que extingue el contrato del club hasta la finalización, todo ese valor residual es la indemnización. Y Norberto después va a explicar cómo es en Argentina, va en esa línea. Claro, ¿qué pasa? Después hace un paso atrás y dice, bueno, esto es así en la medida que si hay una decisión, obviamente de la FIFA, si antes de esa decisión el jugador firmó un nuevo contrato de trabajo. Entonces, si firmó un nuevo contrato de trabajo, hay que reducir el monto que va a ganar en el nuevo club por el periodo que faltaba del valor residual del contrato. O sea, si faltaban 2 años de contrato, con el club con el que generó la ruptura, tiene que pagarle esos 2 años. Pero le tiene que restar lo que está ganando en el nuevo club. Y esto, aquí entramos otra vez. ¿Qué criterio jurídico es ese, no? Por cómo el club se va a beneficiar, el club que rompe el contrato, con lo que está ganando como salario. No es que le está regalando nada al nuevo club, está trabajando. Parece un absurdo enorme. ¿Qué tipo de indemnización? Como Hernán la otra vez estaba, Hernán Rubiola, la otra charla, reflexionaba muy bien. Bueno, si gana más el nuevo club, al final la indemnización es 0. Rompe el contrato del nuevo club y queda al azar de que firme un nuevo contrato mejor para que no tener que pagar nada. Así que me parece que eso merece claramente una eliminación de esa compensación con lo del nuevo club. Pero hoy es así. Solo dejar una pequeña, esa sería la indemnización reducida, y deja una pequeña válvula de una indemnización adicional si la ruptura del club fue por deudas vencidas, deudas salariales, básicamente, puede pedir 3 meses más de salario. Pero nunca la indemnización total puede ser ir más allá del monto de la totalidad del contrato. Y finaliza el artículo diciendo que en caso de haber convenio colectivo firmado por las partes pertinentes, obviamente en el mismo país, prevalecerá el convenio colectivo. Por lo tanto, en el caso de Argentina, si alguien lo plantea en FIFA, como el caso que dijimos eventual, el jugador uruguayo va a FIFA, acá hay un convenio colectivo, así que sí o sí va a prevalecer para la propia FIFA sobre esta reglamentación que ellos mismos tienen. Acá el problema es qué pasa cuando el convenio colectivo genera derechos menores. Acá en el caso de Argentina no pasa nada porque es en favor del futbolista. ¿Qué pasa? Como hay en muchos lugares que el convenio colectivo es inferior el beneficio en favor del trabajador, ¿no? Ahí aplicamos la ley más favorable al trabajador en base a la ley suiza. Bueno, ahí se complejiza un poco el tema. Bien, fíjense que solo dice convenio colectivos, no dice la ley. Así que si hay una ley nacional, no está por encima, según a la literalidad del reglamento de FIFA. Sí está si hay un convenio colectivo, la superioridad sobre el reglamento de FIFA. Bueno, 2 temas finales de cómo complementa toda esta indemnización FIFA, cuando gana otra internacionalidad, con el tema de la solidaridad del nuevo club a donde va y el tema de las sanciones disciplinarias. Bien, ya tenemos, recién fijamos la indemnización económica. FIFA añade otro elemento que es la solidaridad del nuevo club, digamos, respecto del pago, o sea, no lo deja al jugador como único obligado, sino, obviamente, y como es lógico, porque el jugador no está afiliado, no es un afiliado directo a la FIFA, el afiliado son los clubes, y entonces por eso puede imponerle al nuevo club también esa exigencia. Este tema de la solidaridad también está tratado en algunas legislaciones nacionales, para el ámbito nacional. Por ejemplo, en la ley Pelé, hay en Brasil, un colega de Brasil me lo confirmará o no, pero es así creo, existe la solidaridad del nuevo club, expresamente. En España, que hay a un colega que vemos que está de Barcelona, también saluda a todos Iberoamérica, que son muchos los que estamos en esta reunión, en España pone que la solidaridad es solo para el club que firma 1 año después de la ruptura del contrato. Fíjense, en Brasil, ilimitada la solidaridad, no importa cuándo firme el contrato. En España es solo el primer año. Y en Argentina no existe la solidaridad.
Y además, en Argentina, por ejemplo, eso lo explica Norberto, no solo no existe por convenio colectivo la solidaridad, no existe en la ley, y tampoco lo pueden aplicar por vía oblicua la reglamentación de FIFA, porque el artículo 1 de este reglamento exige que se incorpore a la reglamentación federativa nacional una serie de artículos, pero no está el 17. Así que bueno, ahí tenemos un tema también importante. El último, la cuestión de las sanciones deportivas. Esencialmente, si la ruptura es dentro del periodo protegido, la realiza el jugador, puede en el nuevo club a donde vaya estar 4 meses inhabilitado para, digamos, ser registrado, y si la rompe el club, en el doble sentido, si el que extinguió el contrato de trabajo es el club dentro del periodo protegido, o el club a donde va el jugador que rompió un contrato profesional, en cualquiera de los dos casos se le aplica a los clubes una sanción disciplinaria que consiste en 2 ventanas de transferencias no poder registrar nuevos jugadores ni nacionales ni internacionales. Así que, como ven, es un tema muy complejo, y como conclusiones uno diría, o yo por lo menos, que necesita este artículo una reforma importante, digamos, bajar, precisar mucho más sus contenidos. Está la cuestión de quitar aquella reducción en favor del futbolista, cuando esa indemnización reducida, aclarar, precisar más qué son las cláusulas de rescisión y sus alcances económicos, para que después no quede al arbitrio / arbitrariedad de algún árbitro del TAS, porque no digo que lo haga de mala fe, lo hará bajo sus criterios, pero lo que importa es lo que diga la reglamentación objetiva, que sea clara para todos, y hoy no lo es esta cuestión. Y, por último, digamos, una redacción más prolija, decir que todos los parámetros que vimos son solo para los clubes, y a los jugadores le queda esa indemnización de la segunda parte del artículo 17. Así que bueno, esto sería un poco el plan internacional, y ahora pasa Norberto a la parte nacional, y después, bueno, quedamos para el debate de la segunda etapa. Bueno, gracias Ricardo. Respecto de la parte nacional, vamos a dialogar en forma ordenada y concordada. ¿Por qué digo ordenada y concordada? Hemos visto en el caso de este jugador uruguayo que mencionó Ricardo, algunas menciones bárbaras, es decir, barbaridades que se han dicho o se han esbozado, que llaman a la confusión después a quienes consultan a veces a nuestros estudios. Lamentablemente, por la parte a veces dirigencial y otra generalmente por la parte del profesional, desconocen en su totalidad lo que es el convenio colectivo argentino. Y menos este artículo que se utiliza muy poco, sobre todo con las deudas salariales. Y por ese artículo voy a empezar, que es el artículo 13, que habla de remuneraciones, y en su inciso B dice claramente que ante la falta de un mes de sueldo, o uno de los premios pactados, o una parte de la prima, o del sueldo anual complementario, o de cualquier otro rubro remuneratorio convenida en el contrato, registrado o no, el futbolista por sí o por intermedio de futbolistas agremiados intimará al club el pago dentro de los 2 días hábiles por telegrama colacionado o carta documento con precisión del monto adeudado. Y aquí hago un paréntesis, que después lo vamos a ver, porque sobre este caso en particular alguien esbozó por ahí o dijo, y letrado y periodista deportivos, que el jugador había notificado por la vía indebida al club, y por lo tanto su reclamo no tenía ninguna validez. Después voy a ir
para aclarar ese punto. Sigue el artículo 13 y su inciso B, diciendo que si dentro de dicho plazo el club no depositara la totalidad de lo adeudado en la sede de agremiados, o no presentare recibos ajustados a lo prescripto por la ley de contrato de trabajo que acrediten el pago reclamado ante futbolistas agremiados, el futbolista podrá dar por resuelto su contrato por culpa del club, siendo acreedor a las remuneraciones devengadas hasta la fecha de la resolución, con más la totalidad de los montos indemnizatorios contemplados en el artículo 15 del presente convenio de contrato de trabajo. Esto es, aquellas indemnizaciones que provienen de la ley de contrato de trabajo 2744 y sus concordantes. Bueno, acá voy otra vez. Vamos a hacer y tocar los otros artículos para que ustedes tengan un panorama completo ante la presentación de una demanda o ante la presentación del reclamo. En estos casos, ustedes fíjense que dicen que yo le voy a notificar al club, yo jugador, le voy a notificar al club para que depositen agremiados. Parece que solamente, yo tendría que enviar una notificación vía telegrama laboral, vía carta documento. Bien. Es válido, yo aconsejo en estos casos que también se notifique a agremiados, porque puede ocurrir que el club vaya a agremiado y que agremiado diga, mire, yo no tengo ninguna notificación. Y el club también se ve impedido, mire, yo tengo este reclamo. O que a veces uno va a las 40, después pasados los 2 días hábiles, a agremiados con el jugador y le dice, mira, acá no tenemos nada, nunca recibí nada. Entonces, en vez de constatar que no se cumplió con el plazo debido, lo que usted tiene es un engorro. Y ahí lo que va a tener que hacer es llamar a un escribano para que levante un acta en ese mismo momento, diciendo que en agremiado no se efectuó ningún depósito con ese fin. Esto se lo digo porque no está en el convenio colectivo, pero es experiencia laboral. Bien. Luego, lo que va a decir este convenio es que el futbolista por sí o por intermedio de agremiados comunicará la resolución del contrato a la Asociación del Fútbol Argentino. Y expresamente escuchen esto porque lamentablemente en este caso de este jugador que le dice, han dicho cualquier cantidad de barbaridades. Y dice que estará obligada a corresponder o declarar la libertad de contratación aquel en el plazo de 10 días hábiles y a concederle un plazo de 20 días hábiles a fin de que pueda registrar el contrato con la entidad de su preferencia, aun cuando se hallare cerrado el registro de contrato. Hasta ahí, normal. Lo cito. Como en este caso, por ejemplo, le niega a la Asociación del Fútbol Argentino la libertad, el otorgamiento de la libertad a este jugador, parece que nadie leyó esta parte del convenio, que sigue y dice, si transcurrido dicho plazo de 10 días hábiles, la AFA hubiera omitido el cumplimiento de la obligación precedente, obstruyere o por cualquier otro medio mantuviese la negativa expresa o implícita a declarar la libertad de contratación, el futbolista, previa intimación fehaciente a la AFA, por el plazo de 2 días hábiles, podrá concurrir ante los tribunales de trabajo de la capital federal. Esto puede también no hace a la razón, pero bueno, establece Capital Federal, demandando la declaración de libertad de contratación con todos los efectos que de ella deriven y la condena a la AFA al pago de los haberes devengados hasta la fecha de resolución de su contrato, más lo que hubiera percibido de subsistir el mismo,
hasta la declaración judicial de libertad de contratación, más las indemnizaciones por antigüedad y por omisión de preaviso, y en su caso, por vacaciones no gozadas. ¿Qué quiere decir con todo esto? Cuidado, porque no lo hacen, van a saber muchos abogados que asesoran a futbolistas, lamentablemente, no lo conocen o no lo leen, pero en caso de que ocurriese esto, no solo el club va a ser responsable, AFA va a ser responsable por la indemnización del jugador. Y esto nadie lo tiene, y menos en AFA, lo tienen advertido, lo cual no es muy bueno que digamos. Esto lo digo porque he escuchado cantidad de barbaridades dichas al respecto. Pero vamos a volver con el tema de la notificación. Resulta que en un momento dado dijeron que el jugador en realidad no había notificado en la manera que corresponde. Y para eso vamos a tomar artículos concordantes y artículos de la 2744. El primero concordante que vamos a ver es el artículo de del convenio colectivo, que es el artículo 3, que dice: la AFA se obliga a no registrar los contratos que un club suscriba con futbolistas libres de contratación o venidos de otro club, si previamente aquel no acreditara en legal forma tener íntegramente los pagos de los haberes por todo concepto de los futbolistas a su servicio en la temporada inmediata anterior. Ya saben ustedes que esto no se cumple bajo ningún punto de vista, y en este rubro yo aconsejo, justamente cuando tienen una sentencia firme, obligar a la Asociación del Fútbol Argentino a publicar esto, a publicar en boletín del registro de jugadores la inhibición que se haga sobre ese registro, porque si no siempre van a aparecer algunos jugadores inscritos y el registro va a decir: bueno, yo no tenía notificación de que el club estuviera inhibido. Pero aquí dice: el futbolista denunciará por escrito a agremiados el monto de las remuneraciones adeudadas por todo concepto emergente del contrato, registrado o no de cualquier otro documento de pago, y clasificará al club las denuncias recibidas, y lo hará a saber por nota a la AFA, individualizando los clubes incluso en mora en el pago de los haberes de los futbolistas reclamantes. No dice que tenga que ser una carta o documento del correo argentino, ni un telegrama de ley. Cualquier medio. Pero si eso no fuera suficiente, vamos a ir al artículo 9 de la ley 2744, que es la ley de trabajo. Y dice que en principio de la norma más favorable es para el trabajador. Por lo tanto, no importa de qué manera me notificó. Me importa que fuera notificado fehacientemente. En caso de duda sobre la aplicación de las normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Y aquí surge esto. Todos sabemos que por el coronavirus los clubes estuvieran cerrados. Pero supónganse ustedes, en el caso de este jugador que hemos mencionado, que fuera el correo argentino o DHL la que fuera a notificar y el club está cerrado. Ustedes todos saben que el correo deja un aviso y que dice que volverá dentro de las 24 o 48 horas en el horario de tal a tal para que le entreguen la pieza documental. Vuelve al otro día y usted no está cerrado. Le vuelven a dejar un aviso de que han pasado y que debe retirar esa documentación en la sede del correo, o en caso de DHL que llame para que le sea entregada.
La ley de contrato de trabajo lo considera notificado. El problema de que esté cerrado y que usted no recoja la correspondencia o estos avisos es del empleador, no del trabajador. Por lo tanto, está notificado. Todas las barbaridades que se han dicho respecto de esto, la verdad, me asombra. Pero vamos a ver otra cosa que tiene que ver con el famoso artículo 17 de FIFA, que recién habló Ricardo. Artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ley aplicable. Esta ley regirá todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él en cuanto se ejecute en su territorio. Y sobre esto ya no hay más duda. La ley aplicable, si se ejecuta el contrato en la República Argentina, sea el jugador que fuere, es la ley aplicable argentina, bajo todo punto de vista. Pero aparte vamos a aclarar otra cosa respecto de esto. Acaba de decir Ricardo que si el jugador tuviese problemas con un club, pide la rescisión de ese contrato. FIFA lo hace en 2 meses, la Argentina en 1 mes. FIFA, si el jugador celebra obtenida la libertad, contrato inmediatamente con otro club, lo que hace es descontar ese nuevo contrato de la indemnización que a ese jugador le correspondiere. Esto en la ley argentina no pasa. Por lo tanto, para cualquier jugador nacional o extranjero, le va a favorecer, pero indiscutiblemente, iniciar las acciones por la vía de laboral en la República Argentina. Y vuelvo a tengan en cuenta que si no se le otorgase la libertad, no vayan a FIFA, no le hagan caso a esos abogados que le dicen, no, mire, vamos a FIFA porque es más rápido, es mejor, vamos a hacer... No, porque van a tener contra de todo esto. Vayan acá y digan lo que tienen que hacer. Y hagan lo que tienen que hacer. Porque entonces ustedes van a obtener una mejor indemnización para el jugador e incluso puede llegar a ser que tenga solidariamente a la Asociación del Fútbol Argentino respondiendo por lo que ese club le está debiendo al jugador. Esto es lo importante. Y una cosita que voy a agregar del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina. En caso de que alguien le discuta el foro o cualquier cosa, recuerden ustedes que hubo una modificación y esa modificación trajo en el artículo 2602 de jurisdicción nacional e internacional lo que se llama el foro de necesidad. Y el foro de necesidad lo que dice es que en caso de que fuere rechazada, por ejemplo, le diga, no, voy a FIFA, no, le rechazo la demanda porque no soy competente, ustedes pueden recurrir a este foro. O en este caso, en este momento, que ustedes no pueden recurrir por la urgencia, cualquier cosa, reclamen en los tribunales el foro de necesidad. Y cualquier juez va a poder intervenir en caso de premura por estos casos. Así que esto es lo que quería aclarar sobre lo nacional y vamos a quedar abiertos a cualquiera de las preguntas de todos ustedes. Bien, muchas gracias a ambos. Están todos agradeciendo acá en el chat, después para que lo vean. Te leo una primera pregunta que encontré en el chat y después tengo algunos que han levantado la mano. Así que, y el que quiera hablar puede levantar la mano, así ya después van habilitándose los micrófonos, si les parece. José Emilio tiene una pregunta acá para Ricardo que dice, ¿las cláusulas de rescisión sería como otro contrato dentro del contrato laboral? ¿Termina siendo un acuerdo también entre las partes? Sí, en general suele ser una cláusula más dentro del contrato de trabajo. Sí. Y como decíamos, hay que tratar de describir lo mayor posible el contenido de esa cláusula, ¿no? Sus alcances, tratar de que no sean abusivas, digo para después no quedar sujeto a una revisión, pero sí, es parte del contrato de trabajo. Para que tengan total aplicatividad. Después, Esteban Carbonell, creo que también es para vos, Ricardo, dice, se debe utilizar
como criterio para fijar la indemnización de un futbolista plantea el daño al proyecto de vida. Hola, quiero hacer un saludo especial para Esteban, abogado, excelente abogado peruano, recomiendo, tiene un tema en Perú, y también con tema de arbitraje, un árbitro, temas comerciales. Aprovecho para saludarte, Esteban. Mira, la indemnización tasada, eso no entraría. No entra. Ahí podría entrar el paquete de esas otras indemnizaciones que hay que ver lo que dice la legislación suiza, porque te van a aplicar la legislación suiza, si vas a FIFA, ¿no? Como se acuerdan el caso que nos explica siempre nuestro amigo Horacio González Muli, el caso de Ganó Dariosa por daño moral. Eso no está dentro de lo que sería la indemnización ordinaria. Estos daños adicionales, el tema de expectativa de vida, habrá que ver bien si hubo un accidente de trabajo con esa ruptura del contrato, no sé bien en qué circunstancias, pero en principio, o sea, son rubros aparte que uno tiene que probar ese daño específico, como este daño moral, en el caso de Ariosa, o este tema de expectativa de vida ante la circunstancia determinada, pero no son parte integrante de la indemnización por extinción anticipada. Ese otro daño puede sumarse, pero va por una vía distinta e independiente. Bien, perfecto. Me llega una pregunta de Pedro Vilariño, aprovecho, Ricardo, que te tengo ahí contestando. Si conoces el caso de los jugadores de Sporting de Lisboa, que aparentemente hubo una ruptura por agresión de simpatizantes. Estoy repreguntando, sí. O no sé si vos conocés el caso, te dejo que... No, sí, tengo alguna idea, alguno de esos temas lo llevó nuestro amigo Juan de Dios. El tema fue que los jugadores fueron agredidos por espectadores del propio club. Entonces algunos de ellos se consideraron despedidos. Entonces, en principio, tengo entendido que le reconocieron el despido con justa causa, pero porque hubo algunos que se tramitaron en Portugal, en la justicia ordinaria, y algunos en el TAS. Pero hasta ahí llego con el conocimiento puntual de ese caso, pero bueno, eso sería algo que hoy no estuvimos tratando, que son las causales de extinción del contrato de trabajo. Y esta podría ser perfectamente el temor ante trabajar en un lugar. Hay esos otros casos donde hay una situación de guerra, si está ajustado el derecho a no extinguir el contrato, entraría en ese paquete, digamos. Entramos en la discusión de si son justificados o no, ese sería el punto. Claro, y una cosita antes que me estoy recordando, hablando así de situaciones excepcionales, está el tema de si afecta en algo o no todo esto de lo del COVID-19 en este tipo de indemnización. Bueno, en principio no. Lo que en el ámbito nacional, como explicó don Alberto, no hay nada, ni por convenio colectivo, ni por ley, nada. Digo, para la indemnización en sí mismo estamos hablando, ¿no? En convenio colectivo no hubo ningún acuerdo de AFA agremiados, nada. Y a nivel internacional FIFA, como todos sabemos, están estas recomendaciones, que es la circular 1714, que sí hace una mención a parámetros que va a utilizar para determinar si hubo justa causa o no de ruptura del contrato, si quisieron reducir el salario o lo que fuera. Pero es causal. Respecto de una vez fijada la ruptura, la culpa de uno u otro, sobre la indemnización, la conformación de la indemnización no dice nada. Así que todo este tema actual, la indemnización sigue igual que siempre. Bien, Ricardo, tengo varias acá, así que te las sigo leyendo. Plantea Celso Vázquez, si un jugador se lesiona unos días antes de terminar el contrato, si puede rescindir, entiendo, válidamente el contrato. Si el club se mantiene en no aceptar al jugador, si puede aplicar entonces esta indemnización del artículo 17. Bien, otra vez volvemos, es un tema. Hola Celso también, abogado ecuatoriano, un gran abogado. El tema es el siguiente, digamos, ¿no? El tema de indemnización será un tema posterior a ver si es una ruptura sin justa causa del contrato. Habrá que ver la legislación nacional en cada caso. Creo que en el ámbito argentino, bueno, Norberto explicó el tema del convenio, es claro que tiene que tener la alta médica para poder, en la medida que se venza el contrato, ¿no? Que se haya ya vencido el contrato. Ahora, obviamente que si es una lesión y todavía le quedan 4 años de contrato, no es ninguna justa causa. Es un accidente de trabajo como cualquier otro.
Claro, tal cual. Después, Héctor Hugo, por ejemplo, algo igual ya hablaste de esto, pregunta en el caso de la ruptura contractual producida por un hecho de terceros y habla del conflicto bélico en Croacia, que los jugadores querían volverse a nuestro país y demás. Creo que igual algo ya comentaste recién. Sí, es muy difícil que te concedan, digamos, en los lados del TAS hay solo alguna referencia. Claro, Héctor acá lo amplía y dice, ¿qué pasaría en el caso de conflicto? Esa sería la pregunta. Claro, en el caso de conflicto, como todo va a quedar sujeto a prueba y a la voluntad que tenga el árbitro del TAS en ocasión. Los antecedentes que hay son muy reacios a conceder como justa causa, pero igual sí que las hay. Hay un par de laudos que reconocen situaciones bélicas, la posibilidad de extinguir por justa causa. Pero habrá que ver el caso puntual y es una justa causa en algunos supuestos. Tal cual. Norbert, yo te hago una pregunta. Lo que hablaste de la solidaridad de AFA en el caso de que no se le otorgue la falta de acción y que haya deuda para los jugadores, ¿se llegó a aplicar? ¿Conoces algún caso en donde se ha podido aplicar esta solidaridad en cuanto a la responsabilidad? Sí, conozco un caso que no llegó a aplicarse, pero sí fue el motivo de presión que hubo en su momento hacia el club para que abonara, porque si no se veía complicado la Asociación del Fútbol Argentino. No recuerdo este caso, recuerdo el caso, lo que no recuerdo es el nombre de los que estaban involucrados. Está bien, pero ¿Cómo? Se aplicó, en definitiva. Sí, se aplicó. Lo que ocurre es que muchas veces hay mucha presión. Nos está sucediendo a nosotros en casos puntuales que tiene hoy el estudio, que, por ejemplo, es con la firma del primer contrato de un jugador de fútbol profesional, en donde el convenio deja en manos del club la decisión de que exista o no exista contrato. Es decir, ni siquiera se respeta el principio del consentimiento que debe haber en los contratos del código. Entonces, claro, estas cosas muchas veces están escritas, pero llevadas a la práctica, se utilizan otros métodos que no son ni siquiera los métodos ordinarios que debe llevar al tribunal, van por otra vía. Yo no me cabe duda de que, por ejemplo, San Martín de Tucumán tenía razón en hacer un reclamo. Lo que pasa es que para llevar el reclamo, alzar el reclamo a FIFA, hubo 2 o 3 personas que levantaron el teléfono y dijeron, mirá, la podés ganar en FIFA, pero olvídate competir en el campeonato argentino porque te va a ir muy mal. Entonces, este tipo de cosas ya son ajenas a lo que podemos hacer nosotros los abogados. Pero que existe, no se aplica y se oculta, que esto es lo peor, que se oculta. Muchas veces se obligan a los jugadores a través del gremio a llegar a convenios menos favorables, sin aplicar todas estas reglas. Y entonces es porque este tema no se le explica en su totalidad a aquellos que se ven involucrados, tanto al club como a la Asociación del Fútbol Argentino, como a los jugadores, pero sobre todo a los jugadores. No le explican absolutamente nada. Y la experiencia es que, bueno, les conviene bajo todo punto de vista accionar bajo el amparo de la ley argentina. No les quepa a ustedes la menor duda. Bien, ahora justo tengo una pregunta sobre eso, pero antes hago una observación. José Emilio, no termino de entender tu pregunta porque hablamos algo de la solidaridad. Cualquier cosa, habilitate el micrófono cuando haya un corte o avísame y yo te habilito para que preguntes. Pero, Norbert, mirá, Francisco Moya justamente pregunta sobre esto que acabas de decir. Él dice que entiende la recomendación de recurrir a los tribunales argentinos en vez de la FIFA. Está basado en un beneficio económico mayor por las indemnizaciones que conlleva y demás, qué sé yo, pero él te plantea esto, dice, si esta recomendación es sin perjuicio de recurrir a la FIFA para obtener un CTI provisorio, suponete que vos quieras entonces transferir un jugador al exterior y necesites contar con el transfer, entonces plantea esta posibilidad de que puedas hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo la ves? Y por lo menos por el CTI provisorio, ¿sí? Para levantar ese seguramente rechazo que vas a tener desde el club de acá, ¿no? Para emitirlo. Yo en esos casos yo sería muy cuidadoso. Lo que plantearía es un amparo en la justicia ordinaria pidiendo la libertad, que se lo van a otorgar. No tengo la necesidad de ir, le va a salir más rápido el amparo que ir a litigar a FIFA,
pidiendo esto, y no... Los periodos de ventana a veces son cortos. ¿Cómo? Quizás que los periodos para inscripción a veces son cortos. Creo que apunta a esto la pregunta que hace el compañero, ¿no? No vayan a creer que son tan cortos. No vayan a creer que... Esa es una historieta que venden muchos. No son tan cortos. No son Sí, tan pero cortos. digo, entre por ahí plantear la acción acá, con el amparo y demás, y el tiempo que eso te pueda llevar, que a la vez, creo que lo que está planteando Francisco, cualquier cosa habilitate el micrófono, por favor, porque te estoy interpretando y me sumo a tu pregunta. Pero creo que lo que plantea él es, a la vez, plantear en FIFA No, porque no vaya a suceder que le metan una prórroga de jurisdicción. Y sabemos todos que si del otro lado hay gente que por lo menos domina el derecho internacional privado, van a pedir esa prórroga de jurisdicción. Yo, en estos casos, planteo un amparo. El amparo tiene que salir en tiempo muy corto. Y indudablemente, dicho esto y planteado de esta manera, yo le puedo asegurar que la AFA, le digo por experiencia propia, yo estoy hablando entre lo que se escribe y lo que uno ha experimentado. La AFA otorga, a mí me ha ocurrido que primero dijeron que no podía ser, que estábamos en contra del convenio colectivo de trabajo, que que el otro, en cuanto le apretase el zapato, el juez, el club despotricó contra AFA, contra quien sea. La AFA dijo, mire, acá tengo la orden de un juez, lo lamento mucho, el jugador queda en libertad. Provisoria, pero queda en libertad. Bien, perfecto. Hugo Ayala, te voy a habilitar, que te veo con la mano levantada. A ver si te podemos escuchar. Ahí estás. Ahí estoy. Buen día. ¿Cómo andan? Hola. Una pregunta, Norberto, Hola. puntual. Recién mencionabas el ejemplo del domicilio cerrado. Recordar también, te agrego algunas cositas y en base a eso te hago una pregunta concreta. Recordar que más allá de que el club permanezca cerrado por esta cuestión del aislamiento que todos conocemos, no nos olvidemos que hay personal que debe cumplir servicios esenciales, entre ellos el personal de seguridad, de limpieza. Yo supongo que alguien va al club, alguien tiene que ir, se me ocurre, no sé, a cortar el césped, a controlar que no se roben los arcos, o por el motivo que sea, alguien, una vez cada tanto, debe ir. Hecha esta introducción, la pregunta concreta que te hago es la siguiente. Pusiste un ejemplo de un jugador que rescinde por falta de pago, no le están pagando desde octubre, noviembre, diciembre, intimó, se cumplió en todos los plazos, el club ya se notificó, cumplió en todos los plazos previstos en el convenio colectivo de trabajo, artículo 13, etcétera, etcétera. ¿Cumplidos todos estos pasos o cumplido con todas estas formalidades? La pregunta es, ¿aplica en este caso el decreto 3419, recientemente prorrogado, que refiere a la duplicación de las indemnizaciones, preaviso, indemnización, etcétera, etcétera? Sí, no tengo duda. Sí, aplica ese decreto, sí. Okay, aunque la deuda sea anterior, Aunque la deuda sea anterior. Correcto, aplica totalmente. Aunque la deuda es anterior, porque estamos hablando de un caso concreto de un jugador que le deben desde el mes de diciembre, y el decreto está vigente desde el 12 de diciembre hasta el 10 de junio, que ya fue prorrogado por 6 meses más. Sí, aplica. Yo ya he sido consultado sobre ese tema y la opinión fue que aplica totalmente. Después lo veremos en la justicia, que no ha dicho absolutamente nada, pero por lo general le puedo decir que sí, que aplica. Porque la situación de despido se va a producir en el momento que uno intime. Para mí Ok, perfecto. Para mí también. Quería corroborarlo. Así que te agradezco mucho. No. Bueno, yo no tengo más preguntas acá. No sé si quieren decir algunas palabras de cierre o bueno. Bueno, voy a ir primero yo y después va a ir Ricardo. Bueno, la semana que viene, en el horario de siempre, va a estar el doctor Adrián Vázquez con el tema rugby y el tema situación actual del rugby. Los invito, mañana hay una charla del Tribunal Arbitral del Deporte. Vamos a exponer sobre la nulidad y la habilitación de los laudos arbitrales nacionales y extranjeros.
la gran contribución a la confusión jurídica que ha hecho la administración anterior, y el 25 va a estar el doctor Horacio González Murin por ahora, pero lo que sí quiero anticiparles es que ALADE está preparando una jornada internacional con diversos juristas de distintas nacionalidades, que casi seguro se pondrá por esta vía después de la exposición que haga la FIFA de sus reformas, creo que es el 23 y el 24, o el 22 y 23, no sé, creo que es en esa fecha, a lo cual vamos a invitar para ustedes, y que el 22 también estaremos poniendo con Ricardo por Zoom en el Colegio de Abogados de San Martín a partir de las 16 horas. Los invito a que gentilmente se presenten en estas charlas que nosotros damos para hacerlas más amenas, y desde ya le agradezco la presencia de todos ustedes. Bueno, disculpe, yo estoy viendo ahora, justo se ve que entra una preguntita que dice, cuando un club rescinde, se ha dicho que debe abonar el valor residual del contrato, el que se compensará si firma nuevo contrato con otro club. Si el jugador percibía sumas sin registrar, ¿puede reclamarlas? Sí, por supuesto, es parte de la remuneración. Después va a ser una cuestión de prueba, pero sí, efectivamente, digamos, el registro del contrato y del contenido no es condición de validez ni de legalidad. Es solo un registro federativo. Sí que se puede reclamar. No sé si hay alguna más. Vi mientras estaba despidiéndote, Norbert. No. Bueno, nada. Así que gracias. Fenómeno. Justo entró ahí, por eso. Bueno, no sé, ¿no hay más preguntas? Perdón, mira, en el chat justo entró una última, si nos dejás, Richard y Norbert, de Zambrana, dice, la última, por favor, el artículo 14, numeral 2, del reglamento del Estatuto de FIFA. Pregunta si puedo utilizar el audio. Sí, por supuesto, estás habilitado ya. Ok, gracias, buenos días, muchas gracias. La pregunta es la siguiente, profesores. El artículo 14 sufrió del Estatuto del Reglamento del Jugador de FIFA. El 2018 sufrió una incorporación en su numeral 2, que se refiere a la rescisión de contrato por causa justificada. Ese numeral 2 incorporado en el 2018 indica textualmente que cualquier conducta abusiva de una parte que tenga como objetivo forzar a su contraparte a rescindir un contrato o modificar los términos de este, constituirá una causa justificada de rescisión para la contraparte, entre paréntesis, jugador o club. Mi pregunta va en este sentido. ¿Esos hechos estarían bajo la legislación civil, como llamamos lesión o presión? En todo caso, presión para violentar o causar nulidad al vicio del consentimiento. Y en todo caso, sí se necesitaría, la segunda parte de mi pregunta, sí se necesitaría que conste esa lesión o ese vicio al consentimiento ya en un segundo documento por el cual se pueda confrontar que el primer contrato tenía un valor de 100 y el segundo contrato tenía un valor de 80. ¿Qué quiero decir con esto? Si para demostrar esa causa de rescisión por presión, por vicio en el consentimiento, se necesita indubitablemente tener el segundo documento firmado, o basta simplemente demostrar hechos sin que consten en la modificación del contrato materialmente hablando. Esa es mi pregunta. Primero, te digo mi parecer, siempre y cuando nosotros estemos hablando de legislación nacional y no de FIFA. FIFA tiene el criterio que fue acuñado por Groucho Marx. Yo tengo estos principios, si no le gustan tengo estos otros. Así que yo creo que más que el vicio de consentimiento, lo que puede ocurrir es que haya un abuso de derecho. Y incluya en ese abuso de derecho lo que se llama la posición dominante. Yeah. Y en ese caso
yo creo que correspondería, digamos, los medios de prueba son muy amplios, pero bueno, a ver qué dice Ricardo. Sí, no, yo pienso igual que Norberto, es una, como bien doctor está diciendo, es una cuestión de prueba, pero no exige en absoluto que esté el nuevo documento, lo que hay que aportar es justamente el que se haya viciado el consentimiento o haya tenido esa presión irresistible para firmarlo. Cuestión de prueba, que en FIFA, como todos sabemos, y está bien la pregunta porque iba un poco en esa dirección, FIFA prácticamente el único medio de prueba que estás medianamente habilitado es la documental. Puede ser una pericia, la podés mandar, pero digamos, ahora ya tenés más amplitud de prueba en el TAS, pero ahí en FIFA tenés poco margen. Sí, declaraciones de algunos podés enviar. Sí. La razonabilidad, por qué este hombre que ganaba tanto pasó a pedir la mitad, no sé, pruebas. Perfecto, excelente, gracias. Un abrazo. Bien, aprovecho, acá hay una pregunta para Norbert. Perdón, si me permiten, porque la verdad que han aparecido un par de preguntas. Si nos permiten, avanzamos. Gustavo pregunta, ¿cómo opera la prohibición del DNU sobre la prohibición de despidos, específicamente con la finalización de los contratos? Advierte que hay fallos que han ordenado mantener las relaciones laborales, incluso en periodo de prueba. ¿Cómo se combina esto, Norbert, con fútbol? Y la verdad que es una dificultad bastante seria, porque si estamos hablando de contratos y de fecha que termina el contrato, que prescribe ese contrato, poco puedo hacer. Acaba de suceder. Yo creo que el DNU habla del despido de trabajadores en estas cuestiones no contractuales. Indudablemente. Lo que pasa es que creo que la vía podría ser a través de un juzgado hacer valer ese DNU para que se prolongue ese contrato. Que en realidad no estaría mal, porque es uno de los preceptos que la FIFA le dijo a las distintas federaciones con la cuestión del coronavirus, en donde le dijo, bueno, que uno podría prolongar los periodos contractuales hasta diciembre, supongo y la AFA también se expidió sobre ese tema, que tiene que ver con lo que hablamos en la primera charla de ALADE, es decir, no recurrir por la fuerza mayor, sino ir por la teoría de la imprevisión con el 1091 del Código Civil, que es aquel que dice, bueno, adecuemos el contrato a las circunstancias imperantes. Entonces, ahí se daría la posibilidad de que, invocando el 1091, la imprevisión, el decreto del Ejecutivo, podamos decir, bueno, el juez diga, bueno, señores, sentémonos y de acuerdo a esto que está sucediendo, prorroguemos, adecuemos el contrato a las circunstancias en las que estamos viviendo. Eso es lo que puede ocurrir. Sí. Coincido con lo que dice Norberto. Ahí está el temita, quizá una de las variantes de la pregunta, justamente como son contratos a plazo fijo, lo que dice el DNU es la prohibición de despidos y suspensiones. Ahora, si se venció el plazo de duración, me parece que se venció. No afecta al DNU, supongo. Sí, y en adición, perdón, me sumo también, creo que es la intención también, ¿no? Porque vieron la noticia que salió de AFA de que supuestamente se va a hacer cargo de los contratos de que finalicen, justamente que se cumpla lo que decís vos, Richard, del plazo fijo, y se haría cargo hasta diciembre con los valores mínimos del convenio colectivo conforme cada competencia. Pareciera que es un poco la intención también desde AFA. No sé si igual eso al final salió o no salió, pero me parece que todavía no. Bien. Te leo, Ricardo, una pregunta, ¿puede ser? Pregunta Marcelo Rodríguez Carosi. Si existen antecedentes en la justicia argentina de morigeración de las cláusulas de rescisión en función del salario que percibe el jugador. Situación que se da
en todos los casos, mayormente en los primeros contratos de los jugadores juveniles. Sí. Hola Marcelo, ¿cómo estás? No, ¿cómo andás? No conozco ningún antecedente que haya morigerado estas cantidades acá. En derecho comparado hay un montón de sentencias que morigeran esas cláusulas, pero sin ninguna duda acá, el día que lo plantea alguien, la van a morigerar sí o sí, como vos decías, hay primeros contratos que resultan. La palabra es indignante, pagarles el mínimo, 34.500 pesos, 50.000 pesos, que para los compañeros que son de afuera, del exterior, estamos hablando de $300 reales, en la realidad, por más que el oficial sea más, y las cláusulas de rescisión son de 15, 20 millones de euros, de dólares, es delirante esto. Por eso decíamos, listo, fenomenal, vos podés ponerlo. Ahora, corres un riesgo grande, que por querer tanto te quedes sin nada, y que te lo morigeren, se vaya el jugador y se vaya a otro club de acá, no hay solidaridad, y el juez ponga al jugador una condena razonable según lo que gane, y después se queda libre y se va. Digamos, no es tan sencillo si jurídicamente lo asesoras bien, pero por ahora en Argentina no hay. Acá hay muy buenos, creo que hay un buen plantel de abogados, pero a veces somos un poquito conservadores con los planteos judiciales. Entonces no forzás esas decisiones judiciales, pero se negocia más quizá. En otros países hay sentencias de esto claramente. Bueno, y en FIFA mismo, ¿no? Y el TAS. Sí, yo quisiera agregar algo que ahora me vino justamente a la memoria con lo que te estaban preguntando, Ricky. Esto es un caso que me llegó a mí al estudio hace poco. Hay clubes que cometen la bestialidad de, por fuera del contrato, firmar algunas cláusulas, como la de rescisión o otras, te digo porque me llegó a mí, pagarés. Entonces, también se van a encontrar con estos temas. Esto se lo digo a los dirigentes. No hagan este tipo de cosas, porque si no habilitan otra vía que la vía ejecutiva de los pagarés, en donde se van a ver ejecutados los clubes. Por favor, que por lo menos en la administración seamos un poquito más serios, ¿no? Peligroso. Aparte. Sí, me acordé ahora. Bien. Daniela, vuelvo a lo que me decían, a lo que charlaron recién del tema del pago de la AFA de los salarios. Para mí es una complicación a futuro importantísima esa, porque está pagando a alguien que en principio no es empleador. Está tomando a su cargo obligaciones salariales en reemplazo de otros, o sea, utilizando la palabra que hoy hemos mencionado mucho, solidaridad, en lo que se refiere a lo que establece la ley de contrato de trabajo, la podemos tener rápidamente, y no solamente para salarios de emergencia, sino que ya después cualquier planteo judicial podía incluir a la AFA dentro de una obligación solidaria para pagar. Esa por un lado. Y por el otro, lo conversábamos ayer con Norberto, el tejido general de las patas del fútbol, como lo tiene bien armado la Asociación Uruguaya de Fútbol, con las tres patas, los jugadores, los técnicos, los cuerpos técnicos y los referees, acá está contemplado por un solo lado. O sea, automáticamente si la AFA decide pagarle salarios, así sea de convenio, a jugadores hasta fin de año, creo que árbitros, UTEDIC y todos los que tengan algo para cobrar que no se lo puedan sacar a su efectivo obligado, se lo van a pedir a la AFA. Debería ya estar pidiéndoselo, lo cual puede generar otro lío más grande. Bueno, Oscar, te vuelvo a repetir lo que hablamos ayer. Este pago que hace la responsabilidad y solidaridad que asume la AFA tiene un nombre, se llama SAC. Es un subsidio a la culpa nuestra, ¿no? Yo le puse otro nombre, pero es un subsidio a la culpa nuestra. Bien. Y Norbert, tengo una última pregunta de Héctor Hugo Breckman. ¿Víctor Hugo? ¿Víctor Hugo o Héctor Hugo? No. Héctor Hugo Breckman. Ah, sí, lo conozco. Bien, Ya si bien. Víctor Hugo te hace preguntas, estamos como creemos. Sí. Sí. En muchos casos debería hacerla. Inmediatamente. Sí. Bien, lo que pregunta Héctor, entonces, es, atento el carácter que tiene AFA, ¿no sería viable que las notificaciones e intimaciones de los clubes, viste, cuando hablaste de que están cerrados y cuando se envían y demás,
se dirijan y se consideren válidas solamente a AFA y no a los clubes que podrían estar cerrados, por fuerza mayor, ¿no? No, con el sistema que tiene el Correo Argentino y las demás empresas de correo, no es necesario. El problema es del empleador y no del trabajador. Por lo tanto, si por más que me aduzcan después en el juicio que estaban todos con coronavirus, bueno, el problema es tuyo, hermano, ¿qué querés que te diga? Administra bien, no hay otra forma. Lo que ocurre es que, a veces son maniobras que se realizan para seguir prolongando los periodos y no pagar. Entonces, lamentablemente, como tampoco hay una presión gremial importante, sino que más bien conciliante, entonces tenemos los problemas. El único perjudicado en ese caso muchas veces es, la mayoría de las veces es el jugador. Es la parte, como siempre dijimos, una posición dominante contra un elefante contra un palito de apoyar ideas. Así que yo no creo eso que se pueda justificar con la Asociación del Fútbol, porque la Asociación del Fútbol nuclea a los empleadores y en ese caso, pues sí, se podría decir que está mal notificado. La notificación tiene que ser en el lugar en el que corresponde y no en otro. Si no la recepcionan, igual. Alguien tendría que haber, como dijo alguien, bueno, hay un empleado, hay un sereno, hay una persona que limpia, bueno, recogerá el papelito y se lo dará a quien corresponda. Lo que pasa es que a veces, y sí, esto sí me ocurrió a mí, es que ese empleado no es fiel o no realiza lo que debe realizar y el papelito lo tira, o el papelito o la notificación la mete en un escritorio y se olvida y no dice nada y transcurren los lapsos y bueno, entonces allá va. Bien, perfecto. Ahora sí, no tenemos... perdona, aparece una última pregunta de Zambrana. Se las leo, ¿sí? Y ya sería la última, ¿puede ser? Bien. Pregunta, conforme al reglamento de FIFA, aparece el pago solidario del nuevo club contratante del jugador por una rescisión sin justa causa por el jugador. Asimismo, el reglamento establece que cualquier tercero que provoque una rescisión sin causa tiene responsabilidad. Y lo que pregunta es, ¿este tercero puede ser considerado, o sea, si podría ser el representante un tercero? De ser así, si se puede demandar al representante por los daños causados. Al representante intermediario. Al intermediario, entiendo que se refiere a eso. No. A ver, hay casos de responsabilidad por mala praxis de intermediarios representantes. Las hay. En España hay alguna sentencia que reconoce la responsabilidad. Pero en este caso, el reglamento es claro que la responsabilidad solidaria es contra el club a donde va, en principio. Hay un solo caso, creo que se eximió esa responsabilidad, el caso de Mutu, que cuando tiene contrato por dopaje va a Italia y como dice, bueno, la consideración que es responsable solidario el nuevo club tiene su fundamento en que se presume que hizo injerencia para la ruptura del contrato. Ahora, si vos probás claramente que el jugador te llegó después de haber roto por una causal distinta, ahí esa solidaridad se quiebra, pero en principio ya está establecida reglamentariamente. En principio el representante no, salvo que después vos vayas por otra vía civil. Bueno, el caso me estoy acordando también Zubiarre, un jugador español que después le hicieron pagar la cláusula penal en el ámbito nacional y el jugador demandó a su representante después por la mala asesoramiento, mala praxis en su asesoramiento. Pero en este tema puntual de la indemnización, no. Después habrá una repetición eventual por daños, por otro tipo. Bien, perfecto. Ahora sí, ya no tenemos más preguntas, así que los dejo a ustedes. A mí me sale... Si alguno de los dos quiere cerrar, ya estaríamos en condiciones de cerrar. Por eso es que le traslado la palabra. Ricardo, porque... me salió todo por... bueno. Bueno, es para cerrar la reunión. Bueno, nada, agradecer a todos por el momento, haber usado este momento para, bueno, compartir esta reunión. Esperemos que haya sido de utilidad. La verdad que hay
amigos, colegas que son muy queridos de acá, y conocer nuevos compañeros también. Bueno, nada, agradecer y nada, nos vemos en la próxima. Y la LADE seguimos ahí todas las semanas con estas reuniones, y bueno, nada, nos vemos en la próxima. Bien, y como siempre, los invitamos a asociarse, ¿no, Norbert? Sí, sobre todo eso, que vengan porque de alguna manera siempre los vamos a necesitar y son útiles para todos nosotros. La puerta está abierta, no se la negamos a nadie. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Norbert, Richard. Hasta luego.